El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiere ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que quedaba al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Escuchamos hoy la parábola del hombre que fue perdonado por el rey, le debía muchos millones y le pidió perdón, le pidió tiempo, le pidió que tuviera compasión. Y el rey le perdona la deuda, dice, ¿verdad? Todo esto viene porque Pedro le dice: ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús dice: 70 veces 7. Pero pone el ejemplo para que veamos cómo se vive en el reino de Dios. Dice aquí que el rey tuvo compasión y le perdonó, no solo lo dejó en libertad, le perdonó la deuda. Pero él va y agarra del cuello a uno que le debía y lo mete a la cárcel hasta que le pagara. Y entonces dice Jesús: el rey, le dicen al rey lo que sucedió, lo manda a llamar y lo mete a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Aquí nos enseña algo muy delicado. Si no perdonas, no serás perdonado. Si no perdonas, pero hay una característica: perdonar de corazón. No solo perdonar, perdonar de corazón. Si tú no perdonas, no serás perdonado. Si tú exiges a Dios que te haga justicia, sí te la va a hacer, pero va a hacer que te paguen todo lo que te deben, pero tú vas a tener que pagar todo lo que debes. Nada se te perdonará. Si tú no perdonas, tampoco se te perdonará a ti. El perdón nace del sacrificio. Es un sacrificio, pero también es un acto de generosidad. Nosotros perdonamos por amor a Dios. Algunos afirman que el perdonar es un acto un poco egoísta. ¿Por qué egoísta? Porque en realidad el que perdona es el que gana, no el que pierde. El que perdona es el que gana. Es el que tiene el mayor premio, el que perdona.
porque dejas caer toda la carga, el traer cargando a esa persona, lo que te hizo, lo que te dijo, traer cargado esto consume, enferma, bloquea la gracia. Entonces, si tú perdonas, tú eres el beneficiado. Tú eres el que está siendo más beneficiado. Aparte, la persona que perdona recupera la paz, recupera la paz y puede volver a amar. El que no perdona verdaderamente no puede volver a amar. No se puede amar si no se perdona. De hecho, el perdón nace del amor, nace del amor. Entonces, amar, no amar, es antinatural. Es que nosotros fuimos creados para amar, no porque los demás nos amen, no fuimos creados para que todos nos amen. Nosotros fuimos creados para el amor de Dios y para amar a Dios y lo que Dios ama, a Dios y lo que Dios ha creado. Si nosotros dejamos de amar, dejamos aquello para lo que hemos sido creados. Esto nos saca. Es como si nosotros compráramos un carro de carreras, un Fórmula 1, ese carro, y lo metemos a subir un cerro, se despedaza. Es muy caro, pero no sirve para eso. Nosotros no servimos para odiar, para tener resentimientos. Nos enferma, nos destruye a nosotros. Por eso hay tantas enfermedades tan resistentes a los tratamientos médicos, porque tienen un sustento, que es ese rencor y ese odio que nosotros hemos aceptado en nuestro corazón. Pero si perdonas, te liberas de toda esa carga que te está enfermando. Por eso es que se dice que hay un poco de egoísmo, porque es buscar el propio bien. Es buscar el propio bien. Algunos dicen que perdonan, algunos así lo dicen, que perdonan, pero no pueden volver a amar. No pueden volver a amar. Aquí tenemos que tener más claridad. Si no puedes amar, es porque no has perdonado. Es sencillo. Si no puedes amar, es porque no has perdonado. Y el que no te va a permitir perdonar, pues es el enemigo de Dios, porque no perdonar pertenece a su reino y tú solito te estarías cargando al reino de él. El que perdona no solo va a ser perdonado por Dios, también va a ser la persona recompensada por Dios. No solamente Dios te va a perdonar, que eso ya es mucho, sino que también vas a ser recompensado por Dios. Cuando se da un perdón verdadero, es como se dice aquí en México, borrón y cuenta nueva. Eso es el perdón verdadero. No pasó nada, se borra todo lo que se hizo, es el verdadero perdón. Con el verdadero perdón se olvidan las ofensas que se nos hicieron. Si yo no puedo olvidar lo que me hicieron, entonces no he perdonado todavía. Una característica del perdón es que olvido, quito todo eso, le resto importancia para poder favorecer el amor. Porque si yo no le quito esa importancia, voy a tener mi atención puesta en aquello que me hicieron y se me va a dificultar amar. Para poder amar, yo necesito minimizar eso, pero no minimizar por minimizar, sino para darle lugar al amor de Dios. Para darle lugar al amor de Dios. Por eso con el verdadero perdón se olvidan las ofensas recibidas y fíjense, ni siquiera se puede mostrar la persona ofendida. Ni siquiera se puede, no podemos mostrarnos recelosos, no le hablo a medias, no comparto, me retiro. Todas esas venganzas pasivas que nosotros hacemos hablan de que no hay un verdadero perdón. Y si no hay un verdadero perdón, pues reza mucho para que no te mueras esa noche, porque te vas a ir con una deuda
que va a hacer que pagues hasta la última ofensa que tú hayas hecho, hasta la última, hasta lo más pequeño que hayas hecho. Por eso tenemos que tener nosotros mucho cuidado. El que perdona verdaderamente olvida, porque perdonar es eso, ya no le damos importancia, ya no, aquí no pasó nada. Y la persona, repito, no se puede mostrar ofendida, no puede andar con caras tristes, no, ya no, eso se supone que fue perdonado. El perdón que nuestro buen Dios espera ver en nosotros, Él mismo lo practicó y lo practicó desde la cruz. Las primeras palabras son esas: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está perdonándonos y está pidiendo el perdón del Padre Celestial. Por eso lo que se le llama ahora el perdón espiritual perfecto, es algo como se le llama, se da cuando la persona a la que nosotros perdonamos, eres capaz de hacerle el bien con amor. Fíjense nada más, a volver a hacerle el bien con amor, no como si no me hubiera hecho nada. Es que si perdoné, ya se perdonó, ya no existe eso, ya no existe. Y eso nos ayuda a mantener la felicidad, la paz y el bienestar en nuestra vida. Sí, un esposo que una mujer se casa con un hombre ahí todo violento, todo alcohólico, luego les explico lo que es alcohólico, pues todo violento, la humilla, pero esta mujer va, se pone de rodillas porque le duele, se le enciende la sangre, pero corre, se va a su altar de la familiar, se pone de rodillas y le dice a Jesús: Señor, yo le perdono por amor a ti. Yo le perdono, aquí no pasó nada, no le tomes en cuenta ese pecado, aquí no pasó nada. Como ya no pasó nada, se tiene que levantar bien. Y si volviera a insultarle, ¿puede explotar? No, no, porque es la primera vez otra vez. La otra desapareció. Esta es la primera vez. Como siempre es la primera vez, tenemos la posibilidad de luchar para seguir amando. Tenemos la posibilidad. Aquí lo más importante es que no pierdas la capacidad de amar. Si perdiste la capacidad de amar, no sirves ya para el cielo. Y si no sirves para el cielo, ¿qué ganas con tener todo el mundo? ¿Qué ganas con conquistar el universo si no vas a poder entrar en el reino de los cielos? Por eso la importancia de hacerle el bien y hacer el bien con amor a la persona. Eso habla de que no quedó nada, y así como nosotros perdonamos, el Señor así nos perdonará. Yo perdono lo que me hacen sus hijos y Él me perdona lo que yo le he hecho a sus hijos. Ese es el perdón. Nosotros salimos ganando cuando perdonamos. No es que gane la otra persona. Y si la otra persona volviera a hacer esto, lo más importante es que tú no pierdas el cielo. No que la otra persona se convierta. Claro que sí, tenemos que buscar la manera de que las demás se salven, porque Dios los ama, por eso, porque Dios los ama y porque nosotros amamos lo que Dios ama. Dios los ama y nosotros amamos lo que Dios ama, y eso nos permite perdonar y perdonar y perdonar para no romper esa comunión de amor con Dios. Todos necesitamos dar perdón y recibir perdón. Todos absolutamente. Nuestro buen Dios sabe que eso cuesta. A Él también. Él lo vivió, lo sufrió en carne propia en la cruz. Sabe que es duro, que es una guerra, que es una lucha. Él vive en el amor, por supuesto, pero Él sabe, nos entiende a nosotros. Sabe que nos cuesta mucho trabajo. ¿Sabe eso el Señor? ¿Sabe que el perdón aplasta la soberbia? El perdón aplasta el orgullo, lo aplasta. El servir al otro hace que el infierno huya. No puede soportar eso. No puede soportar que tú puedas amar. No lo entiende.
Él entiende que tú quieras vengarte. Ese es su terreno. Pero el infierno no entiende cómo es que tú puedas perdonar una y otra y otra y otra vez. Terminan por salir huyendo. No lo pueden entender. Eso no está en su mente, no está en su corazón. En ellos solamente gritan al Señor, haz justicia, haz justicia. Pero el Señor nos ha mostrado, es que el enemigo de Dios, los ángeles caídos, ya ni siquiera se acuerdan de lo que es el amor. No se acuerdan de lo que es la bondad. No se acuerdan. Por eso no la entienden. Y si se acordaran, el tormento para ellos sería todavía peor. No les permite el Señor. Por eso ya no queda absolutamente nada de amor, ni siquiera el recuerdo de lo que fue el amor. Saben que fueron ángeles creados por Dios, saben que estuvieron en el reino de los cielos y saben de su rebeldía y de las consecuencias de su rebeldía. Ellos lo saben. Nuestro buen Dios también sabe lo difícil que para nosotros es el perdón y sabe que aplasta, repito, el orgullo y la soberbia. Pero estos vicios no se van sin hacer la guerra. No se van a la primera, insisten, regresan. Por eso tenemos que estar atentos. Perdonamos de corazón, pero va a volver a venir otro asalto al corazón. Inmediatamente tenemos que cerrar las puertas y volver a perdonar si volvimos a sentir. Puede ser que venga solo un impulso, pero puede ser que se nos revuelvan otra vez, se nos revuelva el estómago y tenemos características de una falta de perdón. Inmediatamente hay que empezar a perdonar y hacer algo por amor a esa persona, hacerle un bien. Está lejos, no te puedes acercar, reza por esa persona, ofrece un sacrificio por esa persona. Eso no lo entiende el infierno. No puede entender por qué alguien haga eso. Eso no les cabe en su mente angelical, a pesar de ser tan grande esa inteligencia que ellos recibieron. En la medida que a ti te cueste perdonar, será la medida de la recompensa. Mientras más tengas que perdonar a quien sea, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus abuelos, lo que sea, a quien le tengas que perdonar, compañeros de escuela, de trabajo, mientras más grande, mientras más difícil sea el perdonarlos y volver a amarlos, así de grande será tu recompensa. Así de grande va a ser tu recompensa. El Señor te va a recompensar en la medida de tu esfuerzo, de tu lucha. Por eso tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. La razón que tenemos para perdonar es no querer perder la gracia. No porque tú seas débil, yo me voy a quedar sin gracia y sin Dios. No porque tú seas débil, yo voy a perder la comunión con el amor de Dios. Tú eres débil, lo veo, me tengo que cuidar de eso y de no permitir que crezca el odio o el rencor porque me alejé de Dios. Y entonces tu debilidad se une con la mía y los dos quedamos lejos de Dios. Nadie ganó, el infierno es el que estaría ganando allí. Por eso es que nosotros luchamos por perdonar. Somos humanos y unas cosas nos cuestan más trabajo que otras. A todos, a algunos les cuesta más trabajo que a otros. Entonces, si dice si dice una persona, te perdono, pero no está la voz unificada con la voluntad, sino que lo dicen bajo presión, si lo dicen por hipocresía, si dice la persona, te perdono, pero no tiene la intención, lo que vale es la intención, no lo que tú digas con las palabras. Las palabras se las lleva el viento. Lo que a Dios le importa, lo que Dios examina, es el corazón, qué salió de allí. ¿Cuál fue tu intención última ahí? Entonces, por eso se debe conectar la voluntad para el perdón. Se tiene que conectar la verdad con las palabras. Esa persona te va a pagar todo lo que te hizo. Eso no debemos de dudarlo. La justicia divina para nosotros parece que se tarda mucho. Es la percepción del tiempo que nosotros tenemos. Pero como Dios está fuera del tiempo, por eso el Señor dice, yo haré justicia sin tardar.
Para nosotros pueden ser 1000 años, pero para él 1000 años son cualquier cosita. Entonces no voy a tardar nada en contestar, no voy a dejar pasar, dice el Señor, ninguna injusticia. Voy a reaccionar, voy a hacer algo pronto, pronto según él. Para nosotros a veces se nos hace mucho, pero está esperando que la cizaña se convierta en trigo para no arrancarla y mandarla al infierno. Para no arrancarla y mandarla al infierno. Por eso el Señor se tarda muchas veces. Me acuerdo cuando una de las videntes, si no me equivoco, de Garabandal, era adolescente y estaba cansadísima ya de que los padres pues no querían creer, no querían entender. Mucha gente los cuestionaba, otros los rechazaba y otros los abrazaba. Ya tenía viviendo años con esas emociones, trabajando con eso. Entonces, en una de las apariciones de la Virgen, le dice ella: Virgencita, ¿por qué no me llevas ya al cielo? Es algo que muchos le han pedido a Dios. ¿Por qué no me llevas ya al cielo contigo? Y la Virgen le responde: porque llegarías con las manos vacías. Es necesario que tengas frutos en las manos cuando llegues ante Él. Por eso muchos, aunque le piden, pues no se los lleva, porque si les hiciera caso, sí les quitaría un sufrimiento aquí en la tierra, pero los podría poner en riesgo de condenación eterna, porque se tiene que llegar, ¿verdad? La palabra de Dios dice que del cielo, así como del cielo baja el agua y no regresa sin haber dado fruto, así también dice la voluntad de Dios, la palabra de Dios baja y no regresará sin haber dado fruto. Y tú y yo somos efecto de la palabra de Dios. Si tú existes es porque Dios te llamó a la existencia, pronunció tu nombre y tú saliste de la nada a la existencia. Esa palabra suya que pronunció que su hijo es la palabra encarnada, y por él es que Dios ha creado todas las cosas. Nadie debe regresar a Dios de donde nació, de donde empezó a existir, sin haber dado frutos. Nadie, por eso ni siquiera deberíamos de desear ya morir, si no tenemos los frutos que Dios espera de cada persona. Son diferentes porque cada quien tiene una misión diferente. Entonces, las personas van a pagar lo que hicieron, y también nosotros vamos a tener que pagar lo que hicimos, pero en la medida que nosotros perdonamos a los hijos de Dios, Dios va perdonándonos de lo que nosotros le hicimos a sus hijos. Así es de que nos conviene perdonar. ¿Quién gana? Tú ganas si perdonas. Tú ganas. El que no puede perdonar debe saber que necesita oración de liberación. Es una manipulación, el no perdonar es una manipulación espiritual que hace que la persona mantenga la herida abierta y sangrando, porque mientras la herida esté abierta y sangrando, el infierno te puede manipular. Va a meter la cola entre las decisiones tuyas, entre todo lo que vayas haciendo, va a ir metiéndose él, porque hay una herida, y las heridas son de él, son derechos que él tiene sobre esas personas. Por eso el que no puede perdonar necesita de liberación, necesita de un proceso de liberación. A veces no es tan grande, pero sí se necesita para ir arrancando del corazón. Cuando hay disponibilidad para el perdón, pero no se puede y se vienen los ataques de pensamientos y todo, se necesita romper las ataduras espirituales que están impidiendo que perdonemos. Si perdonas, pero no haces el bien, yo le perdono, pero no la quiero volver a ver. Yo le perdono, pero que no se me acerque. Yo le perdono, pero que mantenga su distancia. Cuando haces esto, generas un vacío de bien, un vacío de amor. Y todo vacío de amor le dejas la puerta abierta al enemigo de Dios para que pueda entrar en tu vida y despedazarla. Y despedazarla. Todo eso, todo el bien que no hagas, pudiendo hacerlo, ¿sí? Pudiendo hacerlo, queda un vacío de amor.
Son cosas que muchas personas ni siquiera se lo confiesan, el bien que pudieron hacer y no lo hicieron, que pudieron, o las cosas que pudieron hacer mejor y se conformaron que saliera como sea. Entonces, este vacío de amor justifica, el enemigo hace que a través de ese vacío que quedó, nosotros justifiquemos el deseo de la venganza. Va a surgir, va a surgir, o por lo menos la alegría cuando le pase algo malo, esa alegría secreta, pero la sostengo, pero Dios ve lo que está sintiendo. Eso Dios lo puede ver claramente como si fuera el mediodía, todo eso. Entonces tenemos que tener cuidado porque el enemigo va a meter esos deseos de venganza, a veces cosas muy sutiles, porque son violencias pasivas, violencias pasivas. Este, es una persona a la que debiste haber amado. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios y porque es parte del cuerpo de Jesús. Pero es débil, pero es terco, pero es lo que... Sí, pero es hijo de Dios. Y tú le respetas el ser hijo de Dios. Y tú estás amando lo que Dios ama. Eso te une a Dios. Pero si tú no amas lo que Dios ama, entonces tu unión con Dios no es perfecta. Tu unión con Dios no es perfecta. Necesitamos amar sin violencias pasivas, sin destrucciones secretas, boicotear lo que la otra persona hace, que le vaya mal, esconderle cosas para que pierda, para que esto, y son satisfacciones que no se notan, que nadie ve. Incluso va, oye, ¿no viste dónde quedó? Ah, creo que lo vi por aquí, creo que está, ay, no lo encontré y por dentro, qué bueno. Para que se le quite. Eso es lo que Dios ve. Eso es lo que Dios ve. Eso es lo que rompe la unión con Dios. Por eso necesitamos perdonar. Por eso necesitamos perdonar. La falta de perdón no solamente le da al enemigo sus derechos, sino que la falta de perdón te impide a ti recibir bendición. Te impide, le cierra a Dios las puertas, le ata las manos, por así decirlo, le ata las manos a Dios y no te puede dar por justicia divina, no por falta de amor. Por justicia divina, no puede alegrarte y hacerte feliz mientras tú estás haciendo sufrir a otro de sus hijos o tú no le has perdonado a uno de sus hijos. Entonces nosotros perdemos gracias, perdemos dones, perdemos milagros de Dios, verdaderas oportunidades de santidad y de alcanzar la felicidad verdadera desde este mundo. Todo lo que nuestro buen Dios tenía para nosotros se pierde solamente por no haber amado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos, Él quiere amar a través de nosotros. Tú no puedes recibir ni un solo bien que no venga de Dios. No puedes recibir. Si yo te encuentro un día en la calle y tú necesitas dinero para ir a un taxi para llegar a tu casa porque te robaron tu dinero que tenías. Y si Dios no me toca el corazón, yo no te voy a dar nada. En la naturaleza humana no quedó amor después del pecado original. Quedó un amor humano que es interesado. Si voy a ganar algo de ti, te doy. Y si no voy a ganar nada, pues no te doy. Pero si Dios toca el corazón, entonces voy a sentir el impulso de ayudarte. Voy a sentir el impulso y puede poner Dios un impulso irresistible si así lo quisiera Él. Entonces el bien que tú recibas viene de Dios, aunque haya sido a través de mí, pero puede ser a través de cualquier persona. Entonces si Dios te quiere ayudar y yo me rebelo, Dios puede dejarme en mi rebelión. Solucionará el problema tuyo de otra manera. No quise, me negué a ser el instrumento de ese bien que venía de Dios. Y entonces tendré que pagar. Por eso ese vacío lo llena el enemigo de Dios. Ese vacío de amor inmediatamente lo llena porque es un vacío de amor que venía de Dios y no llegó a la persona que Dios quería favorecer. La soberbia y el orgullo son los principales enemigos del perdón.
son los principales. A veces no se nota, pero es un decir, ¿cómo es posible que a mí me hayan hecho eso? ¿Cómo es posible que a mí me haya dicho eso? ¿Cómo es posible? Es la soberbia, el orgullo, el amor propio. Eso es, ¿quién es este? ¿Quién se cree para venir y decirme a mí si yo estudié, si yo me preparé, si yo tengo aquí años? ¿Qué viene este a enseñarme que no sabe nada? ¿Y qué es lo que hacen? Bloquear la gracia de Dios. Porque a lo mejor yo estoy en un error y esta persona, Dios le permite que lo vea y que me lo diga para que yo lo trabaje. Pero si yo no le acepto nada, me quedo en mi error, obstinación, pecado de obstinación que se suma al orgullo, al amor propio, a la soberbia, y voy sumando espíritus que van a ir tomando el control total de mi vida. Nos conviene perdonar. Y nos quitamos de un montonal de cosas, de luchas, de guerras y de sufrimientos. Por eso nos conviene perdonar. Perdonar y no querer servir a esa persona es no haberla perdonado. Es no haberla perdonado, y no perdonar es desperdiciar la vida. Es desperdiciar la vida. Imagínense, si yo tuviera aquí un vicario y tenemos una convivencia con él, y entonces el vicario hace algo que a mí no me gustó. Es más, yo lo interpreté como un ataque a mi integridad, como un ataque. Me quiso poner en contra a todas las personas, a todos los fieles de la parroquia, y me duele en el corazón lo que me hizo. Tengo dos opciones: perdonarlo o vivir en una guerra que nos va a amargar a los dos, porque le voy a hacer y me va a hacer. Son dos opciones, no hay más opciones. Son simplemente dos opciones. Y lo mismo sucede en el matrimonio. En el matrimonio, ¿por qué están casados? ¿Por qué están juntos? Porque querían ser felices, porque pensaron que la otra persona iba a hacerlos felices. Entonces, hay una infidelidad. Si no hay perdón, entonces, ¿por qué están juntos? Si estaban juntos para ser felices y no van a ser felices, entonces ¿para qué estar juntos? ¿Qué sentido tendría estar juntos ya si no van a ser felices? Si le vas a hacer la vida imposible con tus caras, con haciéndote sentir la víctima, recordando, acuérdate lo que hiciste hace 80 años. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué no construir algo que tenga la capacidad de amar? Eso necesitas aplastar tu soberbia y tu orgullo. Si no, no va a haber familia, mis hijos. Va a haber un grupo de personas desconocidas en la misma casa, que apenas se hablan, apenas se conocen. Va a ser como un restaurante, cada quien llega a comer a la hora que quiere, nadie le importa a los demás. Va a ser como un hotel donde se duermen a la hora que cada quien quiere llegar, como quiera llegar, donde quiera llegar. Eso, y le llaman eso hogar, familia. Eso no es eso. Para que haya un hogar, para que haya una familia, necesitamos aplastar la soberbia y el orgullo. Si no aplastamos la soberbia y el orgullo, no va a haber nada. No va a haber nada. Ahí los dos, vea cuántas veces les he dicho, no llegan aquí bodas de plata, bodas de oro, y aquí los traen porque los hijos y los nietos los trajeron. Si no, no hubieran venido aquí al templo, y se ponen ahí que van a renovar las promesas. No quieren ni verse. No quieren ni verse. Y si uno les dice, a ver, dile, yo te acepto a ti, y voltean para afuera así, y prometo serte fiel en lo que menos quieren es verse. Cuando se van a casar de jóvenes, ya enamorados, uy, se comen con los ojos, sonríen, les brillan los ojos. Qué hermoso se ve cuando prometen de corazón. ¿Por qué después están así? ¿Dónde se quedó el amor? Atorado en un error, en una debilidad humana, que uno fue débil al grado de hacer algo malo, y la otra parte fue débil al grado de no perdonar. Y si es un infierno ahí,
donde nadie fue feliz, donde nadie fue nada. Entonces, ¿para qué estar juntos? ¿Qué sentido tiene estar juntos y atormentándose? Si no van a perdonar, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué va a premiarles Dios? ¿Vivir como perros y gatos? ¿Eso Dios les va a premiar? ¿Que no se hayan separado? Vivir así no tiene ningún sentido. Necesitamos perdonar para poder volver a tener paz y volver a ser felices. Entonces te conviene a ti perdonar, te conviene para no desperdiciar la vida amargándose unos a otros, haciéndose la vida imposible los unos a los otros, de esas vidas que luego los hijos dicen, casarme yo para luego estar así, no hombre, mejor no me caso. Y los papás son la razón de que sus hijos vivan en pecado y se expongan a una condenación eterna. Son la causa. Y dicen, pero no nos separamos, pues mejor se hubieran separado. Para lo que hicieron y cómo se destruyeron, mejor se hubieran separado, ¿verdad? Lo ideal no es eso, la separación, por supuesto, que es lo ideal, perdonar. Pero no se lo merece, pero es que nadie te está preguntando si lo merece o no lo merece. Es hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, tienes que esforzarte por amar lo que Dios ama. Y ya. No le vamos a preguntar a Dios, ¿por qué amas a este? ¿A ti qué te importa? Es que él le dijo, eso le dijo Jesús, no crean que se me lo estoy inventando. Cuando Jesús dijo, le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre ti piedra edificaré. Ay, Pedro se sintió grande. Y entonces después les dice, síganme. Y como el más consentido de los apóstoles era Juan, porque era el más puro y el más santo, entonces Pedro le pregunta, bueno, así como si yo voy a ser aquí el mero mero, ¿qué va a pasar con este? ¿A ti qué te importa? Si yo lo quiero dejar aquí hasta que regrese, ¿a ti qué? Porque la iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Entonces también nosotros no podemos despreciarle un hijo aunque tengamos la certeza del mal que hizo, porque dejarías de hacer la voluntad de Dios, dejarías de caminar hacia el cielo y te empezarías a infestar de espíritus del mal. Mejor perdonas, de todos modos la otra persona va a tener que pagar lo que tenga que pagar, pero si tú le dices al Señor, no le tomes en cuenta ningún pecado, te pareces tanto a Cristo en la cruz que se te perdonan un chorro de cosas a ti, un chorro de cosas a ti. Y algunos no quieren perdonar. ¿Cómo voy a perdonar? Dicen algunos. Bueno, esa es la soberbia, ese es el orgullo, eso es el amor propio. Eso es el orgullo, soberbia y amor propio. ¿Pueden ustedes decidir eso? Sí, pueden decidirlo, pero tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. No debemos de avanzar hacia el infierno, sino tenemos que avanzar hacia el cielo. De hecho, si tú caes al infierno, no será por lo que te hicieron. Si tú llegaras a caer al infierno, Dios guarde la hora, pero si llegaras a caer al infierno, no es por lo que te hicieron, es por la forma como reaccionaste. Por tu falta de perdón, tú te puedes condenar, no por lo que te hicieron, por tu falta de perdón, por tu falta de perdón. Por eso es que tenemos que perdonar. Definitivamente. ¿Cuántas veces? Dice Jesús, 70 veces 7 cada día. Cada día. Claro que nadie va a tener que estar perdonando tantas veces. Estamos igual que Pedro, 7 veces se nos hacen muchas. Y dice Jesús, 70 veces 7 cada día. 7 es el número de plenitud en las Sagradas Escrituras. Hay que perdonar siempre y hay que perdonar todo. Pero lo puede volver a hacer, esa es su bronca. Ese es su problema. Se quiere exponer al infierno, ese es su problema. El tuyo es perdonar. El tuyo es perdonar para que no te expongas a una condenación eterna. Entonces, si alguien ahorita ya está en el infierno por tu culpa, es más fácil que tú también caigas ahí. Si alguien por lo que tú le hiciste o por lo que te hizo está en el infierno,
corres el riesgo de caer tú también ahí en el grado que tú tengas de culpa de todo eso. Es más fácil, ¿verdad? Que caigas en el infierno. Y si hay alguien en el purgatorio por tu culpa, es más difícil que te libres del purgatorio tú también. Si hay alguien ahí por ti, porque lo que tú hiciste fue tan grave que no lo podía perdonar, tú eres parte de la causa, porque tu pecado es lo que le llevó a cerrar su corazón. La persona se va a condenar por lo que decidió, pero hay una parte en la que tú vas a tener la culpa porque es por lo que tú hiciste llevó a esa decisión. Por eso es tan importante aprender a pedir perdón. Aprender a pedir perdón, ganarnos el perdón de las personas que nosotros hayamos ofendido antes de que se mueran. Porque si se mueren, la queja va a llegar con el juez y te va a estar esperando en el juicio. Antes de que esa persona muera, o te mueras tú, digo por la cara que traes, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas, uno tiene que reconciliarse. Tenemos que alcanzar el perdón. Es muy peligroso morirnos en el perdón. Y ese perdón de lo que tú hiciste, yo no te lo puedo dar en el confesionario. Yo te puedo perdonar. Yo te puedo dar el perdón de Dios, pero yo no te puedo dar el perdón de las personas que tú lastimaste. Yo no puedo decir en nombre de doña Chonita, yo te perdono. Yo no tengo esa potestad. Puedo perdonarte en el nombre de Dios, pero si ella no te perdona, tienes que pagar esa, no con el infierno. Ya sería, si no reparaste esa falta, si te quedaste con esa deuda, tienes que pagar la deuda. Ya no te irías al infierno porque recibiste el perdón de Dios, pero tienes que pagarle. Tienes que pagarle y entonces todos necesitamos perdonar y pedir perdón. Perdonar y pedir perdón. Tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque si alguien se va al infierno o al purgatorio por nosotros, pues no va a ser tan fácil ya que del cielo volemos a la tierra, de la tierra volemos hacia el cielo. Debemos cuidarnos por eso de no hacer algo que a las personas que nos rodean les cueste trabajo perdonarnos. Es un riesgo muy grave si nosotros le hacemos algo a una persona que le cueste trabajo perdonarnos, porque eso va a poner en riesgo a la persona y nos va a poner en riesgo a nosotros de infierno o de purgatorio, según sea el caso. Además de que todos vamos a necesitar que nos perdonen. Necesitamos antes de morir perdonar todo. Y antes de morir, que nos perdonen todos para que no nos llevemos esas deudas. Dicen los místicos de la iglesia que cuando esté el cuerpo presente, en la misa de cuerpo presente, dicen que Dios permite que el espíritu de la persona esté ahí. Ellos lo ven y dicen que anda de rodillas delante de todos los que ofendió, delante de todos a los que dañó, a los que simplemente les negó la palabra, de rodillas llorando, pidiendo perdón, pero nadie los ve ni los escucha. Nadie los ve ni los escucha. Pero ¿cómo quisieran ellos? Porque ahora ya saben lo que es. Saben ahora que fueron engañados, que fue una cosa mínima, que no valió la pena exponerse a la justicia divina por esas cosas que le hicieron. Pero viven engañados y ya cuando mueren se dan cuenta del error, se dan cuenta del error. Todos vamos a necesitar perdonar y que nos perdonen. Todos. Si tú te arrepientes, pero no logras reparar el daño, te puede esperar un larguísimo purgatorio, dependiendo del grado de sufrimiento que tú hayas provocado, es el grado del sufrimiento que tienes que pagar. Y dice el Señor, dice en el Antiguo Testamento, 7 veces ha pagado su pecado Israel, se lo llevó al destierro. Esto lo escuchamos en la primera lectura. Por causa de la rebeldía, el Señor permitió que fueran vencidos y fueran sacados y llevados al destierro. Allá lloraron, pidieron perdón, suplicaron, se tiraron en tierra,
hasta que pagaron 7 veces, terminó esa esclavitud y Dios mismo, ya pagaste, lo regresa. Ya no hay problema. Ya pagaste, ya justificaste lo que hiciste. Por eso no es tan fácil quedarnos con un resentimiento, con un rencor, con un odio. Porque ¿cuánto tiempo vamos a ir al destierro, al purgatorio? No sabemos. No sabemos. Depende del dolor que hayamos causado. Depende del dolor que se haya causado. Depende de la persona y de las consecuencias que hubo de eso. Porque si tú haces sufrir a tu esposo, tú haces sufrir a tu esposa, pues lo más seguro es que se dé cuenta su mamá y la va a hacer sufrir, se da cuenta sus hermanos y van a sufrir, se dan cuenta sus amigos y van a sufrir, y va a pagar todo lo que se sufrió. No solamente el sufrimiento de la esposa, no solo el sufrimiento del esposo, va a pagar todo el sufrimiento que deba. Por eso la importancia del perdón, para que disminuya esa deuda delante de Dios, disminuye el tiempo que se tendría que pasar en el fuego del purgatorio. Se va a tener que pagar, se va a tener que pagar. Todo, pues siempre es consecuencia de la rebeldía. O escuchamos en la primera lectura, le dice el Señor al profeta, junta todo como si fueras al destierro y que todos vean que vas caminando de día como se sale al destierro. Es signo de lo que va a pasar. Es signo de lo que va a pasar. Haz un boquete porque el príncipe va a tener que huir. Van a hacer un boquete para que salga huyendo. Es un signo de lo que va a suceder. ¿Por qué? Por la rebeldía. Hay un límite, Dios tiene sus límites. Cuando se corre un peligro grave, el Señor actúa. Nunca, siempre el Señor en su sabiduría sabe hasta dónde permitir las cosas y luego nos permite en su misericordia que paguemos lo que nosotros hicimos para no tener que ir al infierno. Entonces esto lo vemos esto en la primera lectura y se van a salir y se van a ir de esclavos hasta el último día de lo que el Señor señaló. Él dijo que iban a durar tantos años, se cumplen el lunes, no sale ni siquiera el domingo en la noche, hasta el lunes. Se cumple la justicia divina, se cumple. Muchos van a ir igual, llegan al purgatorio y no van a salir hasta que se cumpla o que de aquí de la tierra alguien le ayude a pagar. Si alguien le ayuda a pagar, Dios no va a hacer que nosotros paguemos y otra vez paguen ellos, no. Ya nosotros pagamos por ellos se les disminuye esa deuda. El Señor le agrada porque son sus hijos y los ama. Y ellos quieren estar con Dios también ya una vez que llegan al purgatorio. Si nosotros habláramos con los que están más al fondo del purgatorio, con el fuego más intenso, la oscuridad más intensa y todo, y les dijéramos, ¿no quieres cambiar tu vida por la mía? Así como ustedes con lo que están sufriendo, ni uno se vendría. Porque quién sabe la segunda vez puedan pasar el juicio o no. Ni uno se saldría. No, aquí me quedo. Un día voy a salir de aquí. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero un día voy a salir de aquí. Un día. Pero si regresaran a la tierra para no sufrir ahí y se emocionan y se cometen pecado y se mueren en pecado, imagínense, no, por eso ellos no lo cambian. El Señor nos está pidiendo entonces perdonar, perdonar y perdonar siempre 70 veces 7. No perdonar es rebeldía. No perdonar es signo de orgullo, es signo de soberbia, es signo de amor propio. Por eso la indignación, por eso todo eso que nace de nuestro pobre corazón y que tenemos nosotros que evitar. La rebeldía provoca que caigamos en esclavitud. Sufrimiento no es algo querido por Dios, es consecuencia del pecado. Esta rebeldía entonces se nos lleva a una esclavitud espiritual, ¿sí? Son cadenas de las que no se pueden salir, ni quieren salir, ni pueden, ni quieren salir del purgatorio. Del infierno, pues sí quisieran salir. Los del purgatorio no, hasta que terminen de purificarse, porque cualquier mancha que nosotros tengamos, ya no puedes entrar al cielo, no lo soportarías.
Entonces es misericordia de Dios que tengamos un lugar donde lavar y pagar lo que nos haya faltado pagar, para que una vez que quedemos limpios de todo eso, llenos de amor hacia la voluntad de Dios, viviendo enteramente en su divina voluntad, el alma pueda salir al cielo. Si no está esto, no se puede. No se puede. La falta de amor ya no te permite entrar al cielo. Ya no digo el odio, el coraje, el rencor, la falta de amor. Una falta de amor. El poder haber hecho algo mejor por una persona que Dios te inspiró. Nos vamos a dar cuenta siempre, esto viene de Dios. A veces sí nos damos cuenta porque dice uno, ay, soy bien codo, ¿cómo fui capaz de dar esto? De seguro viene de Dios. Pues sí, a veces podemos darnos cuenta, a veces no, pero tenemos que estar atentos, atentos. Una de las caridades mayores va a ser siempre el perdón, va a ser siempre el perdón. Que el Señor nos ayude, porque pues todos somos débiles, unos fallamos en una cosa y otros fallamos en otra. Todos tenemos algo que perdonar y algo de qué pedir perdón. Si todos perdonáramos y volviéramos a amar, empezaríamos a formar nuevamente el paraíso en la tierra. Pero mientras haya razones suficientes en el corazón de las personas para negarse a amar y hacer el bien, vamos a seguir soportando todo esto en lo que todavía estamos viviendo. Eso depende de las decisiones que vayamos tomando nosotros y aceptar o no aceptar, perdonar. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Vamos a pasar a nuestro ofertorio. Siéntense, por favor.